Buenos días, jóvenes, un gusto saludarles nuevamente. Continuamos con la clase de Matemáticas 2 con el tema de funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Como les había mencionado, el tema de funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Sin embargo, la clase anterior nos quedó pendiente resolver un ejercicio todavía o concluirlo. Habíamos hablado de un ángulo, de los ángulos especiales, de los triángulos con ángulos especiales, y en el que teníamos un ángulo donde era 45 grados y el otro ángulo también era de 45 grados, y habíamos encontrado la medida del valor de x, del lado x, y así sucesivamente. Teníamos el siguiente triángulo con un ángulo de 60 y el otro de 30 grados con una hipotenusa de 2. Bueno, ¿qué vamos a encontrar ahorita? El valor de y de ambos triángulos. Ahí lo tenemos marcado. Vamos a encontrar el valor de la y. Para el primer triángulo sería el valor de la y, sería la hipotenusa, porque es el lado más largo. Y para el segundo triángulo, pues sería el lado opuesto al ángulo de 60 o el lado adyacente al ángulo de 30. Bueno, sencillo. Vamos a encontrarlo con un método que ya anteriormente le hemos visto y se llama el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Ustedes tal vez se recordarán el teorema de Pitágoras. Funciona para un triángulo rectángulo parecidos a los que tenemos acá, donde nuestro lado más largo es C. Luego tenemos los catetos, que serían A y B. Muy bien, y este es el teorema: a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Ustedes le pueden dar vuelta: a c al cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Y por qué digo que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras? Sencillo, si ustedes se fijan, el teorema de Pitágoras me sirve, tiene tres incógnitas, y para poder yo utilizarlo debo de conocer al menos dos de los tres lados para poder utilizar el teorema de Pitágoras y encontrar el último lado. Bueno, sucede lo mismo aquí. En el inciso A tenemos un lado que es 1, el otro lado que es 1, y bueno, pues la hipotenusa es el que tenemos que encontrar. Tenemos dos de los tres lados. Y en el inciso B, de igual forma, tenemos dos lados, dos valores con lados, y nos faltaría encontrar un tercero. Y para eso nos sirve el teorema de Pitágoras. Muy bien, comencemos entonces. Aquí pues por motivo de tiempo ya vamos directo. Vamos a comenzar con el inciso A. El inciso A dice de la siguiente forma. Vamos a colocar quién es C, A y B. Vamos a hacer uso de las mismas variables del teorema de Pitágoras. ¿Quién sería C? Si nos vamos al triángulo acá de Pitágoras, C sería el lado más largo, o sea, la hipotenusa. C para nosotros en el inciso A, en el triángulo A, sería Y. ¿Quién sería A? Pues sería el lado de acá abajo, que sería 1, y B pues sería el valor de X que teníamos acá, que sería 1 también. Luego lo que hacemos es sencillamente sustituir A, B y C. Sustituimos quién es A, es 1. Sustituimos quién es B, es 1. Y sustituimos quién es Y. Perdón, quién es C. Pues C sería Y. Muy bien. Luego nos quedan estos valores al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. 1 al cuadrado es 1. Y pues Y al cuadrado sigue siendo Y al cuadrado, porque lo que vamos a encontrar es el valor de la Y. Muy bien, 1 más 1 es 2, igual a y al cuadrado. ¿Cómo hago para quitar este cuadrado? Porque lo que me piden encontrar es y, no y al cuadrado. Bueno, lo que hacemos es aplicamos raíz a ambos lados de la ecuación o de la igualdad. Aplicamos raíz a ambos lados, miren. Y de ese modo yo voy a cancelar esta raíz con el exponente cuadrado. Cancelo la raíz con el exponente cuadrado y de ese modo la y va a quedar sola. Y así pues queda raíz de 2 igual a y. Y este sería mi respuesta para el valor de y en el inciso A del primer triángulo. Muy bien. Hacemos con el inciso B lo mismo. Sacamos los valores C, A, B o A, B, C, como ustedes gusten, no afecten nada. ¿Quién sería C? Pues sería el lado más largo, que sería la hipotenusa, que sería 2.
Recuerda que estamos utilizando este triangulito y estamos haciendo uso también de este triangulito. Es decir, ¿quién sería C? Pues el lado más largo sería 2, que aquí lo tenemos y aquí lo anotamos. ¿Quién sería A? A es el que está acostado, si lo quieren ver de esa forma. A sería 1, entonces te escribe A1. ¿Quién sería B? B es el que está aquí, el opuesto al ángulo de 60 grados, es decir, el valor que andamos buscando nosotros, que sería Y. Bueno, lo sustituimos y hacemos exactamente lo mismo. ¿Quién es A? 1. ¿Quién es B? Sería Y a la 2. ¿Y quién es C? Pues sería 2. Elevamos al cuadrado. 1 al cuadrado es lo mismo que 1. Y al cuadrado sigue siendo Y al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. ¿Ok? Ahora, lo que ando buscando es Y que quede sola. Entonces, este 1 que está positivo lo voy a pasar al otro lado a ser negativo. Aquí lo voy a pasar, miren, como se mira de esta forma. Miren, aquí ya queda cabal. Ya cambió de lugar, cambia de signo. Y así de esa forma me queda la Y al cuadrado sola. 4 menos 1, eso es 3. ¿Cómo hago para eliminar el cuadrado? Simplemente le aplicamos raíz a ambos lados de la igualdad y de ese modo pues elimino la raíz cuadrada con el exponente cuadrado y de esa forma me queda y igual a raíz de 3. Pues este 3 no tiene raíz exacta y entonces de esa forma ahí queda. Y estos son los valores de y. Bueno, este triangulito especiales que acabamos de ver son muy importantes y aquí ya pues los tenemos con todos sus valores. En el triángulo donde son 45, los ángulos de 45, dos de sus lados son 1 y la hipotenusa es raíz de 2. Esto tiene que memorizárselo para más adelante. Luego tenemos el siguiente triángulo, el triángulo especial de 60-30, donde la hipotenusa es 2 y el lado adyacente a 60 es 1 y el lado adyacente a 30 es raíz de 3. Muy bien, jóvenes, entonces pasemos a lo que sí ya corresponde a lo que es la clase de esta semana. Esto era un ejercicio de la clase anterior que nos hacía falta terminar. Muy bien. Seno, coseno y tangente. Bueno, seno y coseno y tangente tienen unas grandes aplicaciones en lo que es la ingeniería y gran parte de la arquitectura y todo lo que tenga que ver con razonamiento matemático. En este caso, pues bastante trigonometría. Muy bien, entonces comenzamos. Seno, coseno y tangente se define de la siguiente forma. Tenemos un triángulo rectángulo de la misma manera que lo hemos visto, donde tenemos la hipotenusa, lado adyacente si el ángulo está acá, y el lado opuesto va a depender, y el lado adyacente, de la ubicación del ángulo. Muy bien, pero se definen de la siguiente. El seno. Ustedes pueden ver aquí que se abrevia seno, se abrevia sen, y esta chibolita que ustedes miran acá, que lo había dicho anteriormente, se llama teta. Y eso indica ángulo, indica que ahí hay un ángulo. Seno del ángulo es igual al lado opuesto. Ustedes pueden ver el lado opuesto sobre la hipotenusa, suponiendo que el ángulo está aquí. Sería lado opuesto sobre la hipotenusa. Recuerda que estos lados tienen valores. Luego tenemos el coseno, lo abreviamos cos. Cos, y aquí escribimos el ángulo. Pues este símbolo puede variar, puede ser este o puede ser cualquiera. Sería lado adyacente, que se abrevia adyacente, así de esta forma, A de Y, sobre la hipotenusa. Y por último tenemos la tangente, que sería el lado opuesto sobre el lado adyacente. Estas tres formulitas o estas tres ecuaciones hay que memorizárselas para poder ir resolviendo los ejercicios o aprendérselas, porque es muy importante para los siguientes temas que vamos a ver, y aquí pues para todos los demás. Muy bien, entonces comencemos. Ejemplo número 1. Encuentre el seno, coseno y tangente de teta. Esta figura o este símbolo se llama teta. Es una letra griega del abecedario, ¿sí? Y lo utilizamos más que todo para hacer referencia a los ángulos. Muy bien, comenzamos. Aquí tengo el inciso A. Tengo un triángulo rectángulo
con lados 3, 4 y 5. Este 4 sería el lado adyacente, este 3 sería el lado opuesto del ángulo y este 5 sería la hipotenusa. Recuerden que los lados opuestos y lados adyacentes van a variar dependiendo de la ubicación del ángulo. Bueno, entonces esto quedaría de la siguiente forma. Vamos a buscar el seno. El seno del ángulo es el lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el lado opuesto? 3. ¿Cuál es la hipotenusa? 5. Bueno, entonces por lo tanto el seno del ángulo es 3/5. Así de sencillo. El coseno del ángulo, lado adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el lado adyacente de mi ángulo? 4. ¿Cuál es mi hipotenusa? 5. 4/5. Luego me pide que encuentre la tangente, que es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Ya sabemos que el lado opuesto es 3 y el lado adyacente es 4. Y así de sencillo encontramos seno, coseno y tangente del ángulo. Inciso B. Aquí lo tenemos, donde tenemos lado 2, 3, raíz de 13. Y tenemos nuestro ángulo ubicado en esta posición. Por lo tanto, nos pide que encuentre el seno del ángulo, que es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto de este ángulo sería 2 y la hipotenusa raíz de 13. Y ahí lo tenemos. Luego nos pide que lo encontremos coseno del ángulo, que es el lado adyacente sobre hipotenusa, que el lado adyacente pues sería el que con el que se forma el ángulo, sería 3, y la hipotenusa pues sería el lado más largo, que sería raíz de 13. Luego tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Opuesto sería pues 2 y adyacente pues sería 3. Y ahí lo tenemos. Y así se encuentra lo que es el seno, coseno y tangente del ángulo. En otros casos también se le llaman razones de seno, coseno y tangente. Muy bien. Ejemplo número 2. Encuentra el valor de x utilizando la calculadora científica o en la tabla. Yo les voy a pasar a ustedes una hoja donde están los valores de los ángulos para seno, coseno y tangente, por si no tienen calculadora científica, porque también es importante la calculadora científica, pero si no la tienen, yo les voy a pasar esos valores de los ángulos, que son desde 0 hasta 90 grados, para que ustedes puedan utilizarla. De igual manera, pues aquí yo le voy a ir colocando ya de un solo los valores. Muy bien. Encuentre el valor de x utilizando la calculadora científica o en la tabla. Aquí tenemos un triángulo donde solo nos dan el ángulo, que es de 40 grados, el lado adyacente, que es 10, y el lado opuesto, que es x. Solo nos dan un lado de 3. Entonces nos pide que encontremos el valor de x. ¿Y por qué no utilizamos el teorema de Pitágoras? Simple, el teorema de Pitágoras solo lo puedo utilizar cuando conozco 2 de los 3 lados, y aquí yo apenas conozco 1, por lo tanto el teorema de Pitágoras no me funciona. Tengo que utilizar alguna de estas funciones, sea seno, sea coseno o sea tangente. Y de estas tres, ¿cuál de las tres me funciona a mí para poder encontrar el lado x? Veamos de la siguiente forma. Veamos qué tengo de cada una. Si yo quiero utilizar el seno, tengo el lado opuesto del ángulo, que es x, no lo tengo. Tengo la hipotenusa, tampoco la tengo. Por lo tanto, esta no me funciona. Ahora, veamos el coseno. ¿Tengo el ángulo? Sí, que es 40 grados. ¿Tengo el lado adyacente? Sí, que es 10. ¿Tengo la hipotenusa? No, no tengo la hipotenusa. Entonces no me funciona. Debo de tener al menos 2 de los valores. Es decir, debo de tener al menos el ángulo y otro lado con el que yo pueda hacer relación para poder encontrar el siguiente. Veamos el siguiente. Tangente del ángulo. ¿Tengo el ángulo? Sí, que es 40. ¿Tengo el lado opuesto? No, pero es el que me piden. ¿Tengo el lado adyacente? Sí. Tengo el ángulo y un lado adyacente. Y facilito, puedo encontrar el lado opuesto. Sencillo, con esta sí la puedo encontrar. Tangente del ángulo igual al lado opuesto sobre adyacente. Ustedes pues más adelante pueden ir deteniendo el video para ir comprendiendo un poquito mejor. Veamos la solución. Tengo el lado opuesto, que es x. Tengo el lado adyacente, que es 10. Tengo el ángulo, que es 40 grados.
Entonces, simplemente yo puedo encontrar el lado opuesto con esta fórmula. ¿Sí? Porque son tres variables y yo tengo dos de las tres. Tengo el ángulo y el lado adyacente. Y solo me falta encontrar el lado opuesto. Veamos entonces. Coloco tangente igual al lado opuesto sobre el lado adyacente y empiezo a sustituir. Tengo que el ángulo es 40 grados, si ustedes se fijan, y aquí ya no escribo teta, ya conozco el ángulo, entonces es 40 grados igual a el opuesto que es x y el adyacente que es 10. Yo lo que voy a hacer es despejar, es decir, voy a dejar la x que quede sola, porque lo que ando buscando es el lado opuesto. Este 10 que está dividiendo va a pasar adelante de la tangente a multiplicar. Recuerde que si está dividiendo pasa a multiplicar y si está multiplicando pasa al otro lado a dividir y así sucesivamente. Muy bien. Entonces aquí ya lo dejamos. Prefiero que utilicemos paréntesis en estos casos para poder separarlos. Usted aquí puede hacer lo siguiente. Puede colocar en la calculadora tangente de 40. En una calculadora científica, Casio normal, usted puede escribir la función tan y luego 40. Y le va a dar un valor. Ese mismo valor se lo va a dar ya usted en una tabla que debe de copiar en su cuaderno. Que usted solo va a buscar la columna donde dice tangente, tan y luego el ángulo de 40. Y así simplemente va a encontrar lo que es 0.8391. Y aquí bajo el 10. Multiplicamos ahora 10 por 0.8391 y nos va a dar 8.391. Que ese sería el valor de la x. Usted le puede dar vuelta aquí, que es lo mismo. Yo coloqué la x al inicio. Por lo tanto, este lado, el lado opuesto de este ángulo, en este triángulo, sería 8.391. Podemos trabajar con dos números después del punto o tres, como usted guste. Con dos o tres puede trabajar. Ya más de tres, demasiado grande. Muy bien. Pasemos entonces al ejemplo número 3. Encuentra el valor de x e y. O sea, vamos a encontrar dos valores, el valor de la x y el valor de la y. Utilizando la calculadora científica o en la tabla o la tablita que yo les había mencionado a ustedes, que se la voy a pasar. Muy bien. Aquí tenemos pues un triángulo. Otro triángulo donde no tenemos los valores de x y no tenemos los valores de y, pero sí tenemos la hipotenusa que es 10 y un ángulo que también es de 40 grados. ¿Ok? Nos pide que encontremos los valores de x y de y, los dos lados, y solo tenemos uno. Muy bien, escribimos nuevamente el seno y el coseno y la tangente. ¿Cuál de estos nos sirve? ¿Cuál de las tres nos sirve? O dos de las tres, o las mismas, o las tres nos pueden servir para encontrar la medida de los dos lados. Veamos y comencemos con la primera. Seno del ángulo es igual a hipotenusa opuesto sobre hipotenusa. ¿Conozco el ángulo? Sí, es 40 grados. ¿Conozco el lado opuesto del ángulo? No, que es y. ¿Conozco la hipotenusa? Sí, que es 10. Entonces significa que yo conozco el ángulo y la hipotenusa, pero no conozco el opuesto, pero es el que vamos a encontrar. Por lo tanto, esta función sí me sirve. Entonces, veamos ahora con coseno del ángulo igual a adyacente sobre hipotenusa. ¿Conozco el ángulo? Sí, es 40 grados. ¿Conozco el lado adyacente? No, pero es el que debo de encontrar. ¿Conozco la hipotenusa? Sí, que es 10. Entonces tengo dos de las tres variables que necesito. Entonces también me funciona. Ahora, pasemos a la tangente. Tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Conozco el ángulo? Sí, que es 40. ¿Conozco la hipotenusa? Perdón, ¿conozco el opuesto? Es y. No lo conozco. ¿Conozco el adyacente? Es x. No lo conozco. Significa que de las tres variables que yo necesito tener aquí, solo conozco una, que es el ángulo. Por lo tanto, esta no me funciona. Normalmente utilizamos la tangente para ejercicios como estos, donde solo tengo un lado, pero solo me piden encontrar otro lado. Solo me piden encontrar un segundo lado, no los tres lados de un solo. Muy bien, entonces comenzamos con el ejercicio. Solución. Lado opuesto
al ángulo de 40 es y, lado adyacente al ángulo de 40 es x, la hipotenusa es 10 y el ángulo es 40. Comenzamos con el coseno. Coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Aquí tenemos lo que es coseno, sustituimos el ángulo que es 40 grados, la adyacente que es x y la hipotenusa que es 10. Luego pues hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Yo lo que ando buscando es el valor de la x, significa que este 10 lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. ¿A qué me multiplica? Me multiplica el valor de coseno de 40. Y lo escribimos entre paréntesis porque así tratamos de no confundirnos. De esa forma la x pues queda sola. Aquí usted puede escribir en su calculadora cos de 40, cos. Hay una tecla en la calculadora científica que dice cos y usted escribe 40 y automáticamente le va a dar los mismos valores que yo coloqué acá. Pero como si usted no tiene calculadora científica por los momentos, sí le recomiendo que se consiga una. Entonces lo que debe de hacer es buscar el valor de coseno de 40 grados en la tabla que yo les voy a proporcionar. Y multiplicamos 10 por 0.7660 y eso a mí me da un valor de 7.660. Y ese sería pues el valor de x, es decir, el lado adyacente. Yo ya tengo el lado adyacente que sería 7.660. Podemos trabajar con 2 o 3 cifras después del punto, más de 3 pues ya es demasiado grande. Entonces, veamos que yo le mencioné que podemos utilizar cualquiera de estos dos para poder encontrarlo. Y veamos ahora con seno, ¿qué pasaría? Ya lo hicimos con coseno, hagámoslo con seno ahora. Seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Conozco el ángulo que es 40, el opuesto que es y la hipotenusa que es 10. Luego pasamos este 10 al otro lado a multiplicar porque está dividiendo, de ese modo la y pues queda sola. Hacemos lo mismo que había mencionado, buscamos el valor de seno de 40 en la tabla y nos da 0.6428, siempre dentro de un paréntesis porque eso indica una multiplicación, y multiplicamos 10 por ese valor y nos da 6.428. Pues ese sería nuestro lado adyacente a 40 grados o lado y. Y de ese modo hemos utilizado las tres funciones: seno, coseno y tangente. Muy bien, ejemplo número 4 y último ejemplo, dice de la siguiente forma: encuentra el valor de x e y utilizando la tabla de ángulos especiales. Yo les había mencionado al inicio del video que hay dos triángulos con ángulos especiales, los que tienen ángulos de 30 grados y los que tienen ángulos de 45 grados. Este es un triángulo con un ángulo de 30 y este de aquí, pues aunque no lo menciona, es de 60. ¿Sí? Entonces, en este triángulo con ángulos especiales hay una tabla también especial, que es la, pero antes de eso vamos a colocar aquí los que son seno, las tres funciones, seno, coseno y tangente, para ver con cuál de las tres vamos a trabajar. Muy bien, entonces veamos lo siguiente. Por eso aquí les coloco una pequeña nota que dice de la siguiente forma: para ángulos especiales, es decir, este es un triángulo con ángulo especial, no se los olviden, los ángulos especiales son 30, 45 y 60. Si se tienen los valores especiales de las razones trigonométricas de los ángulos especiales, de ahora en adelante, cuando se trata de seno, coseno y tangente en estos ángulos, se utilizan los valores exactos en vez de valores aproximados como en la tabla que yo les voy a pasar. Cuando hablemos de ángulos de 30, 45 y 60, vamos a utilizar esta tabla. Para el seno de 30 grados sería 1 medio, para el seno de 45, 1 sobre raíz de 2, para el seno de 60, raíz de 3 sobre 2 y así sucesivamente. Vamos a utilizar esta tabla cuando hablemos de estos ángulos. ¿Ok? No vamos a utilizar la tabla de aproximaciones, es decir, la de los que nos da decimales. Vamos a trabajar con valores exactos cuando hablemos de 30, 45 y 60 grados. En este caso, el ejemplo número 4 me habla de un ángulo de 30 grados. Muy bien. Me pide que encontremos estos dos lados. Si ustedes se recuerdan en el ejemplo número 3, pues era muy parecido
el caso y trabajábamos con seno y coseno. Hoy nuevamente vamos a trabajar con estos dos, pues la tangente no la haremos uso hoy. Vamos a trabajar con seno y coseno porque es en donde tenemos de las tres variables, tenemos dos. Tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa. Tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa y con eso simplemente encontramos el opuesto y el adyacente. Pues en el caso de la tangente hoy no, porque nos pide que encontremos el opuesto y el adyacente y son los dos valores que no tenemos. Y aparte en esta fórmula o en esta ecuación no tenemos la hipotenusa. Muy bien, comenzamos entonces aquí donde lo escribía yo. Opuesto es y, adyacente es x, hipotenusa es 5 y el ángulo especial de 30 grados. No se le olvide que con ángulos especiales 30, 45 y 60 utilizamos estas medidas, estos valores. Muy bien. Coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Sustituimos el ángulo que es 30 grados, el adyacente que es x y la hipotenusa que es 5. Pasamos este 5 al otro lado a multiplicar y de ese modo la x pues queda sola. Coseno de 30 grados, nos vamos a la tablita. Coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Fíjese bien. Yo escribo el 5 siempre porque está multiplicando raíz de 3 sobre 2 igual a x. Y aquí ya no escribo un valor decimal. Yo escribo el valor de esta tabla que nos piden, que sí debe de ser. Entonces multiplicamos 5 por 5 raíz de 3 sobre 2, pues sería 5 raíz de 3 sobre 2. Básicamente sería lo mismo porque no hay ningún número adelante de la raíz con el que pues se pueda multiplicar. En este caso pues sería 1, 5 por 1 es 5 y 5 raíz de 3 sobre 2. Y este sería mi valor para encontrar el valor de x. Para encontrar el valor de y utilizamos el seno, pues porque el valor de y sería en todo caso el lado opuesto. Y de ese modo sustituimos 30 grados, y pues sería el lado opuesto y la hipotenusa es 5. Pasamos el 5 adelante del seno a multiplicar y nos vamos a buscar seno de 30 grados. Seno de 30 grados es igual a, seno de 30 es igual a un medio. ¿Ok? Entonces sustituimos un medio en vez de seno de 30 y multiplicamos 5 por 1 es 5 y pues que al final lo que me queda es 5 medios. Y ese sería el valor de la y. Muy bien, jóvenes, ustedes con más tiempo pueden ir viendo el video más despacio. Cualquier duda o consulta, enlace a su profesor de la clase. Muy bien, entonces yo aquí les dejo lo que sería la tarea número 1, que sería encontrar el seno, coseno y tangente. Cada una de estas tareas va de acorde a cada uno de los ejemplos que hemos visto. Tarea número 2, tarea número 3, tarea número 4 y ustedes tienen que ir resolviéndolo en su cuaderno. Les pido de por favor que traten de hacer los triángulos bien hechos, por favor. Son esquinas las que tienen esto, los vértices son formas de esquinas, no son redondas, son esquinas. Se les pido de por favor. Y también si pueden conseguirse una calculadora científica, sería muy bueno. Como si no, de igual forma, por los momentos, les sirve la tabla que yo les voy a enviar. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por esta semana. Les agradezco mucho su atención.